Sombra de un niño sin rostro. Testimonio grabado en Escuela Vieja, Puebla, 0509-1987, 2244. La cinta de casete llegó a la redacción del Diario de Puebla envuelta en papel periódico amarillento, sin remitente, sin nota explicativa. Apenas un sobre manila con la fecha escrita a mano con tinta azul desvaída. 0509-1987, 2244. Nadie supo quién la dejó en el buzón nocturno del edificio de la calle 4 Norte, entre las avenidas 2 y 4 Poniente, ese edificio Art Deco que todavía olía a humedad desde el terremoto del 85, cuando las grietas en las paredes dejaron entrar el agua de las lluvias y nunca terminaron de secar del todo. Rodrigo Menéndez, reportero de la sección policíaca, fue quien encontró el paquete aquella mañana de octubre de 1987. Tenía 26 años, una licenciatura en comunicación de la UDLAP que su padre albañil había pagado con sacrificio, y la ambición de quien todavía cree que el periodismo puede cambiar el mundo. Rodrigo había cubierto accidentes en la carretera federal, robos en el centro histórico, disputas vecinales que terminaban en machetazos, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá despierto esta noche, te invito a suscribirte al canal y a dejarnos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Estas historias necesitan ser compartidas, necesitan que alguien las recuerde. Ahora sí, regresemos a esa mañana de octubre en Puebla. El casete era una marca Sony de 90 minutos, el tipo que se conseguía en cualquier tienda de electrónica de la ciudad. La etiqueta blanca pegada en la parte frontal tenía solo 3 palabras escritas con la misma letra temblorosa que la del sobre. Escuela Reforma. Testigo. Rodrigo lo insertó en la grabadora Panasonic que compartía con otros 3 reporteros en la sala de redacción, ajustó los audífonos sobre sus orejas y presionó play. Lo primero que se escuchó fue estática, luego un ruido sordo, como de pasos sobre madera vieja, el crujido inconfundible de los pisos de duela que caracterizaban las construcciones porfirianas de Puebla. Una respiración agitada, nerviosa. Luego, una voz masculina, joven, tal vez de alguien en sus 20 años, con el acento característico del centro de la ciudad. Mi nombre no importa. Lo que importa es que alguien sepa lo que pasó aquí, en la Escuela Primaria Reforma, en la calle 11 Sur, número 1504. Alguien tiene que saberlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que encuentren esta grabación. Era un edificio de 2 plantas construido en 1910, con sus características paredes de tabique rojo, sus ventanales altos con marcos de cantera gris, sus pasillos amplios diseñados para que circulara el aire en los calores de mayo. Había sido clausurada en marzo de 1987, 6 meses antes de esa grabación, por problemas estructurales, según el comunicado oficial de la Secretaría de Educación Pública. Pero Rodrigo había escuchado los rumores, como todos en la redacción. Había escuchado que la verdadera razón del cierre era otra. La voz en la grabación continuaba, ahora más temblorosa. Yo hacía mis rondas cada hora, revisaba cada salón con mi lámpara de mano porque la luz eléctrica se cortaba a las 9 para ahorrar. Y cada noche encontraba uno nuevo. Ya saben cómo son los chavos, les gusta hacer travesuras. Revisé los baños, los salones, el sótano donde guardamos el material de limpieza. Nada, nadie. Pero los dibujos seguían apareciendo, siempre el mismo, un niño de pie, brazos a los costados, como en esos dibujos que hacen los chavitos chiquitos, ya saben. Cabeza grande, cuerpo pequeño, piernas como palitos. Pero este niño no tenía rostro. Donde debería estar la cara, solo había un círculo vacío.
Sin ojos, sin nariz, sin boca, nada. Pero yo vi su cara cuando le mostré uno de los dibujos. Palideció, me lo arrebató de las manos y lo rompió en pedazos pequeñitos, tan pequeños que parecía que estaba moliendo papel. No vuelvas a mencionar esto, me dijo. A nadie. ¿Entiendes? Asentí. Necesitaba el trabajo. Pero las cosas empeoraron. Una semana después de hablar con Sandoval, empecé a escuchar los pasos. No mis pasos, otros, arriba, en el segundo piso. Pasos pequeños, como de niño, caminando de un salón a otro. Subía corriendo con mi lámpara, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. Revisaba cada salón. Vacíos, todos vacíos, pero cuando bajaba al primer piso de nuevo, los pasos comenzaban otra vez arriba, como si alguien estuviera jugando conmigo. Rodrigo había descartado esas palabras como superstición pueblerina, cuentos de viejos. Ahora no estaba tan seguro. Le volví a decir a Sandoval. Esta vez ni siquiera me dejó terminar. Me agarró del brazo fuerte, me lastimó. Si sigues con estas pendejadas, te voy a correr, me dijo, y voy a asegurarme de que no consigas trabajo ni de barrendero en toda Puebla. Tenía miedo. Podía verlo en sus ojos. No estaba enojado conmigo. Tenía miedo de algo más. Vestía un uniforme escolar viejo, de esos que ya no se usan. Pantalón corto gris, camisa blanca, calcetas largas. Estaba de espaldas a mí, quieto, completamente quieto. Pero para él, todo eso se había vuelto distante, irreal. Solo existía esa voz en sus audífonos y la historia que contaba. «Oye», le dije, «oye, chamaco, ¿qué haces aquí a esta hora?» Mi voz sonó temblorosa incluso para mí. El niño no se movió, no volteó, nada. Di un paso hacia el salón. «Tus papás deben estar preocupados. Vamos, te ayudo a salir». Otro paso. El niño seguía sin moverse. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, extendí la mano para tocarlo en el hombro. Y entonces volteó. Me quedé afuera temblando hasta que amaneció. Bueno, intenté renunciar. Fui a la oficina de Sandoval, le dije que me iba, que no podía seguir trabajando ahí. Se puso pálido. «No puedes irte», me dijo. «¿Qué vas a decir si te preguntan por qué renunciaste?» Le dije que inventaría algo, que diría que había conseguido mejor trabajo. Se levantó de su escritorio, cerró la puerta de su oficina con seguro. Nunca lo había visto hacer eso. «Siéntate», me ordenó. Me senté. Era viento. Rodrigo estaba seguro. Viento silbando a través de ventanas mal cerradas, de grietas en las paredes. Sandoval me contó la verdad. Me contó todo. La escuela Reforma fue construida sobre un orfanato, justo como decían los viejos del barrio. El orfanato de la Divina Providencia, administrado por monjas carmelitas desde 1880 hasta 1908. Albergaba niños huérfanos, la mayoría hijos de trabajadores que habían muerto en las fábricas textiles de la zona. Eran tiempos difíciles. Los niños morían por enfermedades, por desnutrición, pero no todos morían por causas naturales. Y hay registros. Sandoval me mostró documentos que había encontrado cuando lo nombraron director en 1975. Documentos guardados en un archivo viejo en el sótano. Hay registros de que algunos niños simplemente desaparecieron. 12 niños en total, entre 1905 y 1908, sin familia que los reclamara, sin explicación oficial. Los niños sobrevivientes fueron redistribuidos a otras instituciones, y el edificio quedó abandonado hasta que el gobierno porfirista lo compró en 1910 para convertirlo en escuela. Nunca antes habían aparecido con tanta frecuencia. Me preguntó si había pasado algo diferente últimamente, algo que pudiera haber activado la actividad. Habían movido unas cajas viejas que llevaban ahí décadas. Habían
Sandoval palideció cuando le dije eso. ¿Qué cajas?, me preguntó. Le describí las cajas: madera vieja, comidas por la humedad, llenas de documentos, libros, objetos religiosos. Los albañiles las habían apilado en una esquina diferente para poder trabajar. Esas cajas no se podían mover, me dijo. Llevaban ahí desde 1908 por una razón. El párroco que bendijo el edificio cuando se convirtió en escuela dijo que no se tocaran, que contenían elementos del antiguo orfanato que debían permanecer sellados. No entendí. Le pregunté qué había en esas cajas. Se soltó de mí, se sentó en su silla, se cubrió la cara con las manos. Registros, me dijo, registros de los castigos, objetos que Sor Rentería usaba en sus purificaciones, y fotografías. Fotografías de los niños que desaparecieron. Macassus 3 días después, inspectores de la CP vinieron, hicieron un informe falso citando daños severos por el terremoto y la escuela fue clausurada. Los niños fueron redistribuidos a otras escuelas del sector. Los maestros también. Solo quedé yo, porque alguien tenía que vigilar el edificio hasta que se decidiera qué hacer con él. Es como si lo que sea que esté aquí tuviera más espacio para manifestarse. Los dibujos ya no aparecen en los salones, aparecen en mi caseta de vigilancia, en mi termo, en mi periódico. Siempre el mismo niño sin rostro. Y los pasos ya no son solo de noche. Los escucho a cualquier hora. A veces son pasos de un niño, a veces son pasos de varios niños, como si corrieran, como si jugaran, como si... Perdón, pensé que vi algo moverse al final del pasillo. Estoy en el 2º piso ahora. No debería estar aquí. Pero tengo que terminar esto. Tengo que documentar lo que está pasando porque creo que va a empeorar. Creo que lo que está aquí, lo que han sido estos niños todo este tiempo, están tratando de decirnos algo. No creo que quieran hacernos daño. Creo que quieren que alguien sepa lo que les pasó, que alguien los recuerde. Como si con sus manos pudiera borrar sus facciones, dejarlos sin identidad, sin individualidad. No son nadie, decía la monja. Son recipientes vacíos que deben ser llenados con la gracia de Dios. Desperté gritando. Una nota difícil. No puede quedar nada que conecte este lugar con lo que pasó hace 80 años. Le dije que eso estaba mal, que esos niños merecían justicia, que alguien debería saber la verdad. Se quedó callado por un largo rato. Luego dijo: la verdad no le va a devolver sus rostros. La verdad no va a traerlos de vuelta. Déjalo ir. Voy a dejar la grabadora aquí en mi caseta. Si me pasa algo, si no regreso, por favor, que alguien encuentre esto, que alguien sepa que estos niños existieron, que alguien... Una respiración trabajosa, como de alguien que acabara de correr o que estuviera herido. Los vi a todos, 12 niños en ese salón, parados en círculo alrededor de algo en el centro, algo envuelto en tela negra. Cuando entré, todos voltearon a verme al mismo tiempo, todos sin rostro, todos exactamente iguales, y entonces señalaron hacia el centro del círculo. La tela negra se movió. Había alguien debajo. Me acerqué. No debí hacerlo. No debí. Levanté la tela. Cuéntales lo que nos hizo. Cuéntales nuestros nombres. Estos son los niños que Sor María del Carmen Rentería mató. Estos son los niños que nadie reclamó, que nadie lloró, que nadie recordó. Y ahora me están pidiendo que yo sea su voz, que yo cuente su historia. Ellos están tomando lo único que él tiene, su identidad, su rostro. Cuéntales que sus hijos, sus hermanos, sus tíos no fueron olvidados, que al final alguien escuchó sus voces. Para que esa persona haga lo correcto. Rodrigo se quitó los audífonos lentamente. Sus manos temblaban. Miró el reloj en la pared de la redacción.
las 10:30 de la mañana. Afuera, Puebla continuaba con su vida normal. Autos pasando por la calle 4 Norte, vendedores ambulantes pregonando sus productos, el repique de las campanas de la catedral anunciando la media mañana. Pero para Rodrigo nada volvería a ser normal. Tenía en sus manos una historia que podía ser la más importante de su carrera. Una historia de horror, sí, pero también de injusticia, de vidas olvidadas, de voces silenciadas que ahora pedían ser escuchadas. Se levantó de su escritorio y fue directamente a la oficina de su editor, el licenciado Carranza, un hombre de 50 años, con cara de bulldog, y 30 años de experiencia en el periodismo poblano. «Licenciado», dijo Rodrigo poniendo el casete sobre el escritorio, «necesito hablar con usted sobre una investigación. Va a requerir tiempo, va a requerir recursos y probablemente va a molestar a mucha gente poderosa. Pero es importante, muy importante». La investigación comenzó esa misma tarde. Rodrigo sabía que tenía poco tiempo. Según la grabación, la demolición de la Escuela Reforma estaba programada para dentro de 2 semanas. Si iba a encontrar evidencia, tenía que moverse rápido. Su primera parada fue el Archivo Histórico Municipal de Puebla, ubicado en la Casa de la Cultura, un edificio colonial en pleno centro histórico. La archivista, una mujer entrada en años llamada Hortensia Mejía, lo recibió con la mezcla de desconfianza y curiosidad que los bibliotecarios reservan para periodistas. «Busco información sobre el orfanato de la Divina Providencia», le dijo Rodrigo. Funcionó aproximadamente entre 1880 y 1908 en lo que ahora es la calle 11 Sur. Los registros de instituciones religiosas del siglo XIX están en esos archiveros, dijo, señalando 3 archiveros grandes contra la pared. Puede revisar lo que necesite, pero no puede sacar nada de esta sala. Si necesita copias, yo las hago y las cobra en la recepción. Pero nada sobre el orfanato de la Divina Providencia específicamente. Era como si alguien hubiera removido sistemáticamente cualquier mención del lugar. Estaba a punto de darse por vencido cuando, en el fondo de uno de los archiveros, encontró una caja de cartón sin etiqueta. Dentro había documentos sueltos, aparentemente descartados o mal archivados. Y ahí, entre recibos de compra de velas y reportes de mantenimiento de otras instituciones, encontró una carta. La carta estaba fechada el 15 de marzo de 1908, escrita en una caligrafía elegante pero temblorosa. Estaba dirigida al obispo de Puebla y firmada por un padre Anselmo Duarte. Rodrigo la leyó con el corazón acelerado. Durante una visita de inspección rutinaria, encontramos evidencia de castigos corporales severos y condiciones de vida inhumanas para los niños bajo su cuidado. Más preocupante aún es la desaparición no documentada de 12 huérfanos en los últimos 3 años. Sor Rentería afirma que estos niños fueron adoptados o transferidos a otras instituciones, pero no puede proporcionar documentación alguna que respalde estas afirmaciones. Al interrogarla más a fondo, Sor Rentería exhibió signos de perturbación mental severa. Insiste en que su deber es purificar las almas corrompidas de los niños y borrar el pecado original de sus seres. Encontramos en su celda diarios donde describe sus métodos de purificación que incluyen ayunos prolongados, aislamiento en la oscuridad y prácticas que solo puedo describir como tortura psicológica. Respetuosamente solicito su intervención inmediata en este asunto. Los niños sobrevivientes deben ser removidos de inmediato, y Sor Rentería debe ser sometida a evaluación y confinamiento apropiado. Su servidor en Cristo, Padre Anselmo Duarte. Hizo una copia de la carta, pagó las 3 pesos que costaba en la recepción y salió del archivo con un propósito renovado. Ahora necesitaba más.
Necesitaba nombres, necesitaba evidencia de lo que le había pasado exactamente a esos 12 niños. Su siguiente parada fue el archivo diocesano, ubicado en un edificio adyacente al Palacio Episcopal. Aquí el acceso era más restringido. Tuvo que pedir una cita, explicar su propósito y esperar 2 días para obtener permiso. Cuando finalmente pudo acceder a los archivos, encontró más evidencia del encubrimiento. Los registros del orfanato de la Divina Providencia para los años 1905-1908 simplemente no existían. Había un vacío en la documentación, un hueco demasiado conveniente para ser accidental. Pero Rodrigo era persistente. Sabía que cuando las instituciones encubren algo, siempre quedan hilos sueltos, documentos que escapan la purga. Pasó días revisando cajas de correspondencia aparentemente no relacionada hasta que encontró lo que buscaba. Un inventario de propiedades del orfanato realizado cuando el edificio fue vendido al gobierno en 1910. El inventario era detallado: muebles, utensilios de cocina, libros, objetos religiosos, pero lo que llamó la atención de Rodrigo fue una nota al margen, escrita por el funcionario que realizó el inventario. Según el representante de la diócesis, el sótano sufrió daños estructurales y fue clausurado por razones de seguridad. No se realizó inventario del contenido. Después del cierre, la SEP había contratado seguridad privada para evitar vandalismo, pero Rodrigo tenía una ventaja. Conocía al velador nocturno de la empresa de seguridad, un hombre llamado Arturo con quien había jugado fútbol en la secundaria. Una conversación, 2 cervezas y 500 pesos después, Arturo accedió a dejar olvidada una de las puertas laterales de la escuela durante su ronda del sábado por la noche. «Tienes 2 horas», le dijo Arturo. «Entras a las 11, sales antes de la 1. Después de eso cierro todo y no te puedo ayudar si te atrapan». A las 10:30 de la noche estaba parado frente a la escuela Reforma. El edificio se veía ominoso bajo la luz amarillenta de los faroles de la calle. Las ventanas oscuras parecían ojos vacíos observándolo. La pintura roja de los muros, que alguna vez había sido vibrante, ahora lucía descascarada y opaca. La calle estaba desierta. Era sábado por la noche. La mayoría de la gente estaba en sus casas o en los bares del centro. Rodrigo caminó hacia el costado del edificio, donde una puerta de metal estaba, como prometido, entreabierta. Empujó la puerta, que chirrió sobre bisagras oxidadas. El olor que salió del interior era de humedad, moho y algo más. Algo dulzón y desagradable que no pudo identificar. Encendió su lámpara y entró. El haz de luz cortó la oscuridad del pasillo. A ambos lados, puertas cerradas conducían a salones vacíos. El piso de duela crujió bajo sus pies, exactamente como había descrito la voz en el casete. En las paredes todavía colgaban algunos carteles educativos desteñidos: el sistema solar, las partes del cuerpo humano, el mapa de México. Rodrigo caminó lentamente por el pasillo del primer piso, revisando cada salón. Todos estaban vacíos, despojados de pupitres y materiales. Solo quedaban los pizarrones en las paredes y, en algunos casos, dibujos de niños que nadie se había molestado en borrar. Soles sonrientes, casas con humo saliendo de chimeneas, familias tomadas de la mano. No había ningún dibujo de un niño sin rostro. Rodrigo no sabía si sentirse aliviado o decepcionado. Encontró las escaleras al fondo del pasillo y subió al segundo piso. Aquí la atmósfera era diferente, más fría, a pesar de que era una noche tibia de octubre. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor frente a su rostro. Contó las puertas hasta llegar al final del pasillo. Cuarto año B. El salón donde, según el casete, el velador había visto a los 12 niños rodeando el cuerpo del director Sandoval.
Rodrigo puso su mano en la manija de la puerta. Estaba helada. Respiró profundo y la giró. El salón estaba vacío, completamente vacío. Pero en el centro del piso, iluminado por su lámpara, había algo. Se acercó lentamente. Era un círculo perfecto dibujado con tiza blanca en el piso de madera. Y dentro del círculo, 12 pequeñas marcas de manos. Manos de niños, presionadas contra la madera como si intentaran salir de debajo del piso. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Sacó su cámara y tomó varias fotografías. El flash iluminó brevemente el salón, revelando por un instante algo más. En el pizarrón, escrito con tiza, estaba una lista de nombres. Los mismos 12 nombres que la voz en el casete había recitado. Juan Pérez, 6 años. María Rodríguez, 5 años. Antonio Gutiérrez, 7 años. Guadalupe Sánchez, 8 años. Rodrigo los fotografió todos, sus manos temblando tanto que tuvo que tomar varias fotos para asegurarse de que al menos una saliera clara. Luego se obligó a seguir adelante. Había venido aquí con un propósito. Necesitaba encontrar el sótano. Bajó las escaleras de vuelta al primer piso y buscó la entrada al sótano. La encontró al final de un pasillo lateral. Una puerta de madera gruesa con un candado nuevo que brillaba bajo la luz de su lámpara. Rodrigo sacó su destornillador y el pequeño mazo. No era un ladrón experto, pero había cubierto suficientes robos para saber cómo forzar un candado simple. Le tomó 15 minutos de trabajo cuidadoso, y cuando finalmente el candado cedió, sus manos estaban cubiertas de ampollas. La puerta se abrió hacia adentro, revelando escaleras de piedra que descendían hacia la oscuridad. El olor dulzón y desagradable era mucho más fuerte aquí. Rodrigo tuvo que cubrir su nariz y boca con su pañuelo. Comenzó a bajar las escaleras. Eran empinadas y estrechas. Las paredes de cada lado eran de piedra áspera, cubierta de humedad. El aire se volvía más frío con cada paso. Al final de las escaleras, encontró lo que estaba buscando. El sótano era más grande de lo que había esperado. Un espacio de al menos 100 metros cuadrados con techo bajo y piso de tierra compactada. Y allí, contra la pared del fondo, estaba el muro de ladrillos mencionado en el inventario de 1910. Rodrigo se acercó al muro. Los ladrillos eran viejos, unidos con argamasa que se había agrietado con el tiempo. No sería difícil romperlo, especialmente con el daño que el terremoto del 85 había causado a la estructura del edificio. Posicionó su lámpara en el piso para iluminar el muro y comenzó a golpearlo con su mazo. El sonido retumbó en el espacio cerrado, cada golpe un trueno en el silencio del sótano. Después de 10 minutos de trabajo, logró hacer un agujero suficientemente grande como para pasar su brazo. Apuntó su lámpara hacia el interior. Lo que vio le hizo dejar caer la lámpara. Detrás del muro había un cuarto pequeño, no más de 3 metros por 3 metros. Y en ese cuarto, perfectamente preservados por la sequedad del espacio sellado, había 12 pequeños esqueletos. Estaban sentados contra la pared, sus huesos aún articulados en posiciones que sugerían que habían muerto ahí, encerrados. Algunos tenían sus pequeñas manos sobre sus caras, como si hubieran estado llorando. Otros estaban acurrucados en posición fetal, y frente a cada esqueleto, clavado en la pared con un clavo oxidado, había un pequeño retrato fotográfico. Rodrigo recogió su lámpara con manos temblorosas y agrandó el agujero en el muro lo suficiente como para entrar. El espacio olía a muerte antigua, a tiempo detenido, a horror preservado. Se acercó a los retratos. Eran fotografías en blanco y negro del tipo que se hacía a finales del siglo XIX. Retratos formales de niños vestidos con sus mejores ropas, posando rígidamente frente a la cámara.
Pero algo estaba terriblemente mal con las fotografías. En cada una, el rostro del niño había sido meticulosamente raspado, borrado de la emulsión fotográfica. Solo quedaban óvalos blancos donde deberían estar sus caras. Niños sin rostro, exactamente como en los dibujos que el velador había descrito. Bajo cada fotografía había un nombre escrito a mano, con tinta marrón que Rodrigo, con horror creciente, reconoció como sangre seca. Juan Pérez, María Rodríguez, Antonio Gutiérrez, Guadalupe Sánchez, los 12 nombres, los 12 niños. Rodrigo fotografió todo, los esqueletos, las fotografías, las inscripciones. Trabajó metódicamente a pesar del horror que sentía, a pesar de las náuseas que amenazaban con superarlo. Esto era evidencia. Esto era la verdad que había estado buscando. Cuando terminó de documentar el cuarto sellado, notó algo más. En el piso, entre los esqueletos, había un libro. Un diario encuadernado en cuero negro, sorprendentemente bien preservado. Lo recogió con cuidado y lo abrió. La primera página tenía una inscripción en la misma caligrafía que las cartas que había encontrado en los archivos. Estaban llenas de descripciones detalladas de los castigos que Sor Rentería había infligido a los niños. Ayunos que duraban días, encierros en la oscuridad, golpizas con varas de madera. Y gradualmente las entradas se volvían más y más perturbadas, describiendo cómo había identificado a los 12 niños que portaban el pecado más profundo, los que necesitaban la purificación final. La última entrada, fechada el 10 de marzo de 1908, describía cómo había encerrado a los 12 niños en el cuarto del sótano. Los he sellado en la oscuridad. Escribía con caligrafía cada vez más errática, sin rostros que reflejen su pecado, sin identidades que los aten a este mundo corrupto. Ahora son recipientes puros, vacíos, esperando ser llenados con la gracia divina. Sus llantos se han detenido después de 3 días. Pronto estarán en paz. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba llevar esta evidencia a la luz. Estaba a punto de salir del cuarto cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Pasos. Pasos pequeños, ligeros, como de niños descalzos sobre el piso de tierra del sótano. Apuntó su lámpara hacia el sótano principal. No había nadie. Pero los pasos continuaban, ahora multiplicándose. 1, 2, 5, 10, 12 pares de pies, caminando en círculos alrededor del cuarto sellado. ¿Quién está ahí?, gritó Rodrigo, odiando el temblor en su voz. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió era tan profundo que Rodrigo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Luego, una voz de niño, suave, casi susurrante. 2, 3, docenas de voces de niños, todas repitiendo lo mismo. Dijiste nuestros nombres, nos recordaste, nos viste. Gracias por recordarnos. En la pared, escrito con lo que parecía ser escarcha condensada en la superficie, había un mensaje. Caminó rápidamente por la calle desierta, alejándose del edificio, su mochila pesada con la evidencia que había recolectado. Cuando llegó a su departamento en la colonia El Carmen, eran las 12:30 de la madrugada. No durmió. En lugar de eso, pasó las siguientes horas organizando todo. Las fotografías, las copias de documentos de los archivos, el diario de Sor Rentería. Escribió notas detalladas de todo lo que había visto, todo lo que había experimentado. Al amanecer del domingo, tenía el esqueleto de su artículo, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba más contexto, más voces. Necesitaba encontrar descendientes de esos 12 niños, si es que existían. Necesitaba hablar con autoridades eclesiásticas. Necesitaba hacer que esta historia fuera incontrovertible. El lunes por la mañana, Rodrigo se presentó en la oficina de su editor con todo el material.
Carranza escuchó en silencio mientras Rodrigo narraba lo que había encontrado, examinó las fotografías, leyó fragmentos del diario de Sor Rentería. Cuando Rodrigo terminó, Carranza se quedó callado por un largo momento, tamborileando sus dedos sobre su escritorio. Esto es enorme, Rodrigo, pero también es peligroso. Estás acusando a la Iglesia Católica de encubrir múltiples asesinatos de niños. Estás afirmando que hay 12 cadáveres en el sótano de un edificio que está a punto de ser demolido. Si publicas esto y resulta ser falso, o si no puedes probarlo completamente, nos van a demandar hasta dejarnos en la calle. La policía podría acusarte de allanamiento, de manipulación de evidencia, de vandalismo. Primero, necesitas hablar con la policía, anónimamente si es necesario, pero tienen que saber que hay cuerpos ahí. Una vez que la policía esté involucrada, tendremos una fuente oficial. Segundo, necesitas encontrar al velador que hizo esa grabación. Su testimonio es crucial. Tercero, necesitas rastrear a las familias de esos niños. Si podemos poner nombres y caras a las víctimas, si podemos mostrar que eran personas reales con familias que los extrañaron, la historia se vuelve imposible de ignorar. Eso no importa. Lo que importa es que en el sótano de la Escuela Reforma, en la calle 11 Sur, hay un cuarto sellado con ladrillos. Detrás de ese muro hay restos humanos, niños, 12 niños. Necesitan enviar a alguien antes de que demuelan el edificio. El artículo mencionaba que debido a la naturaleza del reporte, la demolición programada de la Escuela Reforma había sido pospuesta indefinidamente mientras se realizaba la investigación. Rodrigo sintió un alivio enorme. Al menos los cuerpos no serían destruidos. Su siguiente tarea era más difícil: encontrar al velador que había hecho la grabación. El problema era que la voz no se había identificado y, según la grabación, había planeado desaparecer después de entregarla. Rodrigo comenzó por contactar a la empresa de seguridad que había contratado la SEP para vigilar la escuela después del cierre. Después de algunas mentiras creativas sobre estar escribiendo un artículo sobre las condiciones laborales de los veladores, consiguió una lista de las personas que habían trabajado en ese puesto desde marzo hasta septiembre de 1987. Había 3 nombres. 2 de ellos todavía trabajaban para la empresa y estaban dispuestos a hablar. Ninguno de los 2 había experimentado nada inusual, y ambos confirmaron que habían renunciado simplemente porque la paga era mala. El tercer nombre era Héctor Zamora, 23 años, domicilio en la colonia La Luz. Había trabajado en la Escuela Reforma desde abril hasta principios de septiembre, cuando había renunciado abruptamente sin dar aviso previo. La empresa no tenía idea de dónde estaba ahora. Rodrigo tenía su sospechoso principal. Fue a la colonia La Luz un miércoles por la tarde, armado con la dirección que la empresa de seguridad le había proporcionado. Era una colonia popular en las afueras del centro. Casas modestas de 1 o 2 pisos con fachadas pintadas de colores brillantes que el sol había desvanecido con los años. La dirección correspondía a una casa rosa pálido con rejas oxidadas en las ventanas. Rodrigo tocó la puerta. Después de un momento, una mujer mayor abrió. Tenía el pelo gris recogido en un moño, un delantal sobre su vestido, y ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento. ¿Sí? Niños murieron en esa escuela hace muchos años, y alguien necesita contar su historia. Creo que su hijo quería que yo fuera esa persona. Hablaba en sueños sobre niños llorando, sobre sombras en los pasillos. Pero él dijo que no podía irse, que alguien tenía que saber lo que había pasado ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso fue hace un mes. No he sabido nada de él desde entonces.
Dijo que Sandoval sabía cosas, que había estado encubriendo algo durante años, pero también dijo que Sandoval tenía miedo, que no era un hombre malo, solo un hombre cobarde que había tomado decisiones equivocadas. Dígale que estoy cumpliendo mi parte. Conseguir su dirección fue más complicado, pero Rodrigo tenía contactos. Una secretaria en la oficina regional de la SEP, a quien había ayudado el año anterior con un problema legal menor, le debía un favor. Oficialmente no puedo darte información personal de empleados, le dijo por teléfono. Pero si estuvieras revisando el directorio telefónico público, podrías encontrar a un Alberto Sandoval en la calle Reforma número 2301, departamento 4B. Me gustaría hablar con usted sobre la escuela Reforma. Pero sería mejor para todos si usted me diera su versión de los hechos. Y sentado en un sillón junto a la ventana estaba el profesor Alberto Sandoval. Rodrigo no estaba preparado para lo que vio. El hombre en el sillón parecía tener 80 años, no 58. Estaba demacrado, con la piel grisácea, los ojos hundidos, rodeados de círculos oscuros. Su cabello, que en las fotografías oficiales de la escuela había sido castaño con canas, ahora era completamente blanco, y su rostro parecía estar desvaneciendo. No era una metáfora. Los rasgos de Sandoval parecían menos definidos de lo que deberían ser, como si alguien hubiera comenzado a borrarlos con una goma, pero no hubiera terminado. Sus ojos eran menos brillantes, su nariz menos prominente, su boca menos distinta. Era exactamente como había descrito la voz en el casete. «Veo que me encontraste a tiempo», dijo Sandoval, con una voz que era apenas un susurro. «No estoy seguro de cuánto tiempo más voy a estar aquí». Encontré los archivos sellados en el sótano, encontré el diario de Sor Rentería, encontré las fotografías con los rostros borrados, y decidí que era más fácil mantenerlo todo enterrado. No quería escándalos. No quería que mi carrera se viera afectada por algo que había pasado décadas antes de que yo llegara. Y cuando los albañiles movieron esas cajas, cuando rompieron los sellos que mantenían su historia contenida, ellos despertaron y me vieron. Vieron al hombre que había elegido el silencio sobre la justicia, el hombre que había perpetuado su olvido. Pero no funcionó así. Donde quiera que vaya, los siento, los escucho. Cada noche vienen a mi habitación, se paran alrededor de mi cama. 12 niños sin rostro, mirándome con ojos que no existen, juzgándome con bocas que no tienen. Y cada noche me quitan un poco más. Primero fue solo en mis sueños. Luego comencé a verlo cuando me miraba al espejo. Mis rasgos haciéndose menos definidos. Mi cara haciéndose menos mía. He visto doctores, 7 diferentes. Todos dicen que estoy sano. Mis análisis están normales, pero cuando me miro al espejo, veo la verdad. Me estoy desvaneciendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Me lo merezco. Cada segundo de esto, me lo merezco. Llegó a investigar algo sobre sus familias. Sus nombres completos, las fechas en que entraron al orfanato, los nombres de sus padres cuando se conocían. Incluso rastreé a algunos descendientes. Pensé que si al menos sabía quiénes eran, si al menos podía poner nombres completos a sus muertes, tal vez podría vivir conmigo mismo. Pero no funcionó. Saber hizo todo peor, porque entonces supe exactamente lo que había elegido ignorar. Cada niño tenía su propia sección con toda la información que Sandoval había podido recopilar. Huérfana desde el nacimiento, madre soltera que murió en el parto, entró al orfanato siendo bebé. Desapareció de los registros en octubre de 1905, y así con los 12, cada uno con su historia truncada, cada uno perdido en un sistema que no los había protegido.
¿Encontró descendientes? Las historias familiares los habían olvidado hace décadas. Necesito que le cuente todo esto a la policía. Con su testimonio y la evidencia que ya tengo, podemos asegurarnos de que estos niños finalmente reciban justicia. Es reconocimiento, es asegurarse de que la verdad salga a la luz, que los nombres de estos niños sean conocidos, que sus muertes no hayan sido en vano. Como el hombre que tuvo el valor de admitir su error y ayudar a llevar la verdad a la luz, eso cuenta para algo. Que cometí un error terrible y que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Había un equipo completo. Investigadores forenses, antropólogos, fotógrafos oficiales, representantes de la fiscalía. Y cuando las lámparas iluminaron el cuarto pequeño con sus 12 esqueletos, sus 12 fotografías sin rostro, incluso los profesionales curtidos en la escena del crimen se quedaron en silencio. «Dios mío», murmuró uno de los forenses, «son tan pequeños». El diario de Sor Rentería, que Rodrigo había dejado anónimamente en la oficina del fiscal, fue comparado con los hallazgos. Los nombres en las fotografías coincidían exactamente con los nombres que Rodrigo había obtenido de la investigación de Sandoval. La historia explotó en los medios nacionales, no solo en Puebla, sino en todo México. 12 niños asesinados por monja en 1905. Crimen ocultado por décadas, fue el titular en los periódicos de la Ciudad de México. Programas de radio discutieron el caso. La televisión envió reporteros a Puebla para cubrir la historia. La Iglesia Católica, inicialmente, emitió un comunicado negando cualquier conocimiento del encubrimiento. Pero cuando Rodrigo publicó copias de las cartas del padre Anselmo Duarte y otros documentos de archivo, la narrativa cambió. Un portavoz diocesano admitió que decisiones lamentables fueron tomadas por individuos dentro de la institución que no reflejan los valores actuales de la Iglesia. Se anunció una investigación interna. El obispo actual ofreció una misa pública en memoria de los 12 niños. Era algo, aunque no suficiente. Nunca sería suficiente, pero lo más significativo para Rodrigo fue lo que pasó después. Empezaron a llegar cartas al periódico, docenas de ellas, luego cientos. Descendientes de los 12 niños. Familiares que ni siquiera habían sabido de su existencia hasta que leyeron los artículos. Una mujer de 75 años escribió que María Rodríguez había sido su tía abuela, una niña que su familia pensaba que había muerto de escarlatina en un orfanato. «Nunca supimos cómo murió realmente», escribió. «Gracias por darle a su historia la dignidad que merece. Mi abuela hablaba de él a veces». Decía que era un niño dulce que amaba los pájaros. Nunca supo qué le pasó. Murió todavía preguntándose. Me reconforta saber que ahora finalmente sabemos la verdad. Y luego, 3 semanas después de que se publicara el primer artículo, llegó una carta diferente, sin remitente, matasellada desde Guadalajara. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. «Rodrigo, no voy a regresar a Puebla. He construido una nueva vida aquí, pero quería que supieras que hiciste algo importante. Le diste voz a quienes no la tenían. Mi madre sabe dónde estoy ahora. Si necesitas contactarme para algo oficial, ella puede ayudar. Pero preferiría no hablar públicamente sobre esto. Ya he hecho mi parte. Ahora es tu historia que contar. Gracias por tu valor. HCT». Los niños estaban en paz. La verdad había sido revelada. Esa noche Rodrigo regresó a la escuela Reforma. El edificio todavía estaba en pie, aunque ahora rodeado de cinta policial y guardias. La investigación oficial había terminado, y la demolición estaba programada para comenzar la semana siguiente. Se paró frente al edificio en la oscuridad, mirando sus ventanas vacías. «Lo hice», dijo en voz alta, sintiéndose un poco tonto, pero necesitando decirlo de todas formas.
Conté su historia. Todo el mundo sabe sus nombres ahora. Todo el mundo sabe lo que les pasó. Rodrigo supo, con una certeza inexplicable, que los niños sin rostro habían finalmente encontrado la paz que habían estado buscando durante 80 años. El funeral fue pequeño pero significativo. Con los restos identificados y las familias contactadas, se organizó un servicio conmemorativo en el cementerio municipal de Puebla. 12 pequeños ataúdes blancos, cada uno con un nombre grabado claramente, fueron enterrados en una sola parcela bajo un árbol grande de jacaranda. Rodrigo asistió junto con descendientes de las víctimas, representantes del gobierno municipal y un contingente de la iglesia, incluyendo al obispo, quien insistió en oficiar la ceremonia personalmente como gesto de contrición institucional. También estaba el profesor Sandoval. Su condición había empeorado dramáticamente en las últimas semanas. Su rostro ahora era apenas distinguible, como si estuviera viendo su imagen a través de vidrio empañado. Algunos asistentes lo miraban con curiosidad o incomodidad, pero la mayoría simplemente mantenían su distancia respetuosa. Durante la ceremonia, Sandoval pidió hablar. Se acercó trabajosamente a los ataúdes, apoyándose en un bastón, y habló con voz temblorosa pero clara. Elegí mi carrera sobre su justicia. Una mujer mayor, bisnieta de uno de los niños, se acercó a Sandoval y tomó su mano. «Gracias por finalmente decir la verdad», le dijo. «Eso significa algo». Carmen Flores Domínguez, José Luis Ramírez Cruz, Ana María Valdés Romero, Francisco Javier Mendoza Ruiz, Esperanza Castillo Vargas. Ya no eran niños sin rostro, eran personas con nombres, con historias, con familias que los recordaban. «Descansen en paz», susurró Rodrigo. El viento sopló suavemente, haciendo caer pétalos morados del jacaranda sobre las tumbas frescas. Y por un momento, Rodrigo hubiera jurado escuchar risas de niños jugando en la distancia, risas felices y libres, el sonido de almas finalmente liberadas de décadas de olvido y dolor. La demolición de la Escuela Reforma comenzó 2 semanas después del funeral. Rodrigo observó desde una distancia segura mientras las excavadoras derribaban las paredes de tabique rojo, reduciendo 80 años de historia a escombros. El terreno fue vendido a una compañía de desarrollo inmobiliario. Los planos mostraban un pequeño parque público con un monumento en el centro. El monumento llevaría los nombres de los 12 niños y una placa explicando la historia del lugar. No era perfecto, pero era algo. Un recordatorio permanente de que el olvido tiene un costo y que la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. La serie de artículos de Rodrigo sobre el caso ganó varios premios de periodismo. Fue invitado a dar charlas en universidades sobre ética periodística y la importancia de investigar historias difíciles. Algunos incluso sugerían que debería escribir un libro sobre el caso, pero para Rodrigo, la recompensa real no eran los premios o el reconocimiento, era saber que había cumplido la promesa que le hizo a aquellas voces en la oscuridad del sótano. Les había dado una voz, les había devuelto sus nombres, les había dado la paz que habían estado buscando. Un mes después del funeral, Rodrigo recibió otra carta sin remitente. Esta venía de Oaxaca, la reconoció como la letra de Héctor Zamora. Rodrigo. Y aunque no tenía boca, escuché su voz claramente en mi mente. «Cuídate, H». Lo vieron y lo saludaron con la mano sonriendo. «Gracias», dijeron al unísono. «Gracias por recordarnos». Los 12 niños del orfanato de la Divina Providencia ya no estaban olvidados, ya no eran sombras sin nombre en un edificio abandonado. Eran memorias honradas, vidas reconocidas, almas finalmente en paz.
Y eso, pensó Rodrigo, era todo lo que cualquier víctima podía pedir: ser recordada, ser llorada, ser liberada del olvido. La sombra del niño sin rostro ya no acechaba los pasillos de la escuela Reforma. Esa sombra ahora descansaba bajo un árbol de jacaranda, con un nombre grabado en mármol blanco, parte de una historia que Puebla nunca olvidaría. 3 meses después de que el parque conmemorativo fuera inaugurado, Rodrigo recibió una llamada del Hospital General. Era sobre el profesor Sandoval. «Está pidiendo hablar con usted», le dijo la enfermera. «No le queda mucho tiempo». Su rostro era ahora casi completamente liso, apenas humano, pero sus ojos, sorprendentemente claros, lo reconocieron de inmediato. «¿Viniste?», susurró Sandoval con dificultad. «Por supuesto. Los veo ahora, los 12 niños. Están aquí, en la habitación, pero ya no me miran con enojo. Me están esperando. Creo que es hora de irme con ellos». Rodrigo la observó desde un banco cercano mientras leía cada nombre en voz alta, cuidadosamente, como si estuviera presentándose a cada uno. Cuando terminó, se volteó y le sonrió a Rodrigo. «Mi maestra dice que estos niños no tenían a nadie que los recordara, pero ahora todos los recordamos. Eso es bueno, ¿verdad?». Rodrigo miró los 12 nombres grabados en mármol, brillando bajo el sol de Puebla. Ya no eran niños sin rostro. Ya no eran sombras olvidadas. Eran memorias vivas, honradas, eternas. La historia había terminado. Los niños estaban en paz. La verdad había prevalecido. Y en algún lugar, en el viento que soplaba entre los árboles del parque, Rodrigo hubiera jurado escuchar risas infantiles, felices y libres al fin.